Señor le bendiga, mi amigo, mi hermano. Este es su programa, Caminos de Salvación. Y en el camino de salvación, siempre nuestro Señor Jesucristo, esperándonos con los brazos abiertos a perdonarnos. El tema para hoy es acerca de cómo Dios habla a nuestro corazón. Siempre está hablando. Y la enseñanza está basada en el libro de Proverbios, en la palabra de Dios, capítulo 2, del verso 1 en adelante. Dice lo siguiente la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hablando Dios a través del Espíritu dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría, si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia, si a la prudencia dieres tu voz, si como a plata la buscares y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás el conocimiento de Dios. Dios habla al corazón del hombre a través de su palabra escrita, para que tengamos en nuestra mente y en nuestro corazón esta palabra atesorada que nos va a llevar por camino de verdad y de justicia, en el conocimiento perfecto de la voluntad del que nos hizo, de aquel que nos formó con sus manos y dio y sopló aliento de vida. Pero en la fundación del mundo, cuando Dios creó al hombre, el hombre se perdió. ¿Por qué? Porque surgió el engaño y oyeron la voz del maligno. Pero Dios quiere que oigamos su voz para darnos vida. Y ahora a través de su palabra nos hace renacer a una nueva esperanza, renacidos por el poder de su palabra. Dice la Escritura que cuando venimos a Cristo y lo recibimos en nuestro corazón, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Y somos nacidos del agua y del Espíritu, en la voluntad de Dios, no en la voluntad de carne, no en la voluntad del hombre, sino a través de la palabra que nos da vida. Y esta vida está en Jesús, nuestro Señor Jesucristo. Y aquí nos exhorta y nos dice: Hijo mío, si recibieres mis palabras. Cristo vino y predicó las buenas nuevas, las nuevas de salvación, para que usted y yo volvamos a tener la vida, la verdadera vida, para que tengamos nosotros el ancla firme en la fe, el conocimiento de nuestro Dios. Para que nosotros podamos tener el conocimiento de nuestro Dios, tenemos que venir a Él, aprender de Él, en la mansedumbre, en la humildad. Cristo dice: venid a mí, los que estén cargados, cansados, trabajados, que yo os haré descansar. Dice: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. El alma del hombre está angustiada, menesterosa, sin esperanza, sin vida, cuando no está Cristo en su corazón. Pero cuando tenemos a Cristo en el corazón, entonces viene la vida, viene una esperanza que renueva el entendimiento del hombre y lo hace comprender que tenemos una grande oportunidad, la oportunidad de nacer de nuevo.
de agua y de espíritu. ¿Y cómo es esto? La palabra de Dios nos enseña que si creemos en nuestro corazón que Jesucristo es el Señor, el Hijo de Dios, y que Dios lo levantó de los muertos cuando Él en la cruz del Calvario pagó el precio suyo y mío, y lo aceptamos y confesamos con nuestra boca que Él es el Señor, pasamos de muerte a vida. Nos traslada de las tinieblas a su luz admirable. Nacemos del agua y del Espíritu. La abundancia de vida, el manantial de vida que es a través del Espíritu Santo, que sacia la sed del hombre. El hombre busca la verdad por muchas formas, a través de muchas filosofías, a través de fábulas, de cuentos, de historias. Pero la única verdad que nos lleva al Padre y a la vida eterna y al conocimiento de Dios es esto, la palabra escrita, que Él a través de su Espíritu inspiró a los hombres de fe para que quede palpada, porque dice la Escritura que toda la Escritura es inspirada por Dios y es buena para enseñar, para edificar, redarguir, para llevarnos por un camino de verdad y de justicia a través del Espíritu Santo. Entonces dice aquí, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, estando atento tu oído a la sabiduría de Dios, si inclinares tu corazón a la prudencia, sabiduría y prudencia. La sabiduría, dice la Escritura, que habita con la cordura. Entonces, si queremos la sabiduría de Dios, tenemos que tener cordura en nuestro corazón. Dejar la locura y venir al camino de Dios. La locura de una vida desenfrenada en pecado, en maldad, en injusticia. Y venir a la cordura de Dios, aceptar la palabra de Dios, retenerla, atesorarla. Y dice aquí, porque Dios da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él proviene de sana sabiduría a los rectos. Es escudo a los que caminan rectamente. Es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de los santos, de los sabios, de los entendidos. ¿Queremos ser sabios? Entonces temamos a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y la inteligencia que viene de Dios es el conocimiento del Santísimo. Y el Santísimo es Cristo Jesús, nuestro Salvador. La prudencia, algo que tenemos que aprender. Dice la Escritura que sin prudencia nosotros no podemos tener un fundamento en el cual podamos edificar nuestra vida. Capítulo 7 de Mateo nos enseña lo siguiente en el verso 24. Capítulo 7 de Mateo, verso 24. Hablando Cristo Jesús nos dice, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La prudencia en Cristo Jesús, que es la roca de los siglos, nos hace edificar nuestra casa con un cimiento sólido, con un fundamento que es la palabra de Dios, que nos enseña a vivir, que nos enseña a cuidar a nuestra esposa, a amarla, a respetarla, a cuidar a nuestros hijos, a instruirlos por camino de bien, porque cuando fueren grandes no se van a apartar de Él. Porque Dios quiere que aprendamos prudencia. Dios habla a nuestro corazón y nos dice, retén mis palabras,
Retén el conocimiento puro, la palabra no adulterada. Desear como niños recién nacidos esa leche espiritual, que es la palabra no adulterada, que nos lleva a un crecimiento pleno en el conocimiento de Cristo y a la salvación. ¿Por qué dice? Porque cuando tenemos la prudencia y edificamos la casa sobre la roca, vienen lluvias, vienen ríos, soplan vientos, golpean contra la casa, pero la casa no cae porque está fundada sobre la roca. Esa es la prudencia que viene a hacer que el hombre permanezca firme en la fe en el Hijo de Dios. El hombre prudente edifica su casa. La mujer sabia edifica su casa. Y todo esto es a través del temor de Dios, el conocimiento de Dios. Dice la Escritura, Evangelio según San Juan, capítulo 8, en el verso 31 y 32, nos dice lo siguiente, hablando Cristo. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si nosotros permanecemos en las palabras que Dios nos ha mandado, podemos ser discípulos de Cristo. Pero ser discípulo de Cristo no es solamente escuchar la palabra y grabarla en el corazón y saberla. Es vivirla, es ponerla por obra. Dejar el mal camino, la boca perversa, la soberbia, la arrogancia, y venir y hacer obras de justicia a las cuales fuimos llamados, en las obras de justicia a las cuales Dios ya preparó para que anduviésemos en ellas. Hacer misericordia, porque Dios en su infinita misericordia nos rescató a través de la palabra, a través de su sangre, a través de pagar el precio del pecado nuestro en la cruz del Calvario. Mi amigo, mi hermano, dice la Escritura que si conocemos la verdad, esta verdad nos hará libres. Cristo es la verdad. Tenemos que aceptar a Cristo en nuestro corazón. Tenemos que permitir que Él edifique nuestra vida para que nosotros podamos tener la paz que tanto necesitamos. La bendición del Dios Todopoderoso. Hebreos capítulo 8 nos enseña que tenemos que conocer a Dios. Y Dios se ha acercado a nosotros y nos enseña la palabra. Dice Hebreos capítulo 8, verso 11. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias. Dice la palabra: y nunca más me acordaré de ellos, de los pecados y de sus iniquidades. ¿Qué nos enseña esta palabra? Que nosotros podemos aprender de Él cuando venimos, cuando pedimos perdón a Dios por todo aquello que hemos hecho mal. Cuando nos arrepentimos de las obras perversas. Cuando decimos: limpia mis manos, limpia mi boca. Decido no hablar engaño. Decido no hablar mentira. Decido no hablar maldición. Toma la decisión
y la firmeza de creer en tu palabra, de ponerla por obra. Dice la Escritura en Hebreos capítulo 1, Dios ha hablado de muchas maneras al hombre. En el tiempo antiguo, a través de los profetas, de muchas formas. Pero ahora en este tiempo, Él nos ha hablado a través de su Hijo amado Jesucristo, para que tengamos salvación y vida eterna. Esto es lo que dice la Escritura, hablando Dios, hablando Cristo. Dice aquí, Hebreos capítulo 1, verso 1 al 3. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Dice, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, que habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Y eso que purificó nuestros pecados a través de su sangre es porque Él pagó el precio, el castigo de nuestra paz. Fue sobre de Él y por sus llagas fuimos nosotros curados y su sangre nos limpia de todo pecado. Y Él cuando resucitó al tercer día se sentó a la diestra de la majestad de las alturas. Por eso dice, hijo mío, retén tu palabra en mi corazón, en tu corazón. Retén los mandamientos y ponlos por obra. Tenemos que vivir una vida diferente, como el Creador quiere que vivamos. Entonces, nosotros podemos venir al conocimiento pleno de la verdad. Tenemos que buscar la Escritura como a la plata. Tenemos que buscarla como a tesoros, escudriñarla. Tenemos que hallar el conocimiento de Dios. Dice la Escritura, Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, del verso 3 en adelante. Lo siguiente. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la verdad y a la piedad, nos han sido dadas por el divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Dios nos llama, nos da el conocimiento de una palabra excelente que nos lleva a ver la gloria de Dios, que nos lleva a ver todo aquello que Él ha hecho. Y vemos a través de los testimonios cómo la vida del hombre cambia, cómo la vida del hombre es transformada de una vida pecaminosa a una vida de verdad y de justicia, de santidad, de amor, de paciencia, de paz, de gozo, de benignidad. Cómo la vida de un hombre sin misericordia es transformada a un corazón lleno de misericordia. Solo basta que abramos nuestro corazón, que vengamos a la palabra, la aprendamos, la retengamos y hagamos la obediencia necesaria cada día para que Dios obre en nuestra vida. ¿Por qué? Porque los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos y los caminos de Dios no son nuestros caminos. Porque el camino de Dios es Cristo y los pensamientos de Dios son para bien y no para mal. Y nos quiere dar el bien, nos quiere dar la salvación, nos quiere bendecir, nos quiere restaurar, nos quiere perdonar. Mi amigo, mi hermano,
El conocimiento de Dios se adquiere a través del temor a Él. El conocimiento de Dios se adquiere a través de Cristo. Y este conocimiento es una verdad que nos ayuda a recobrar la identidad perdida en el huerto del Edén. Porque antes éramos hijos de desobediencia, alejados de Dios, sin perdón, sin salvación. Pero Cristo nos acercó a Dios y nos ha dado una identidad que estaba perdida. A todos los que lo recibimos a Él, nos ha dado la potestad de ser llamados hijos de Dios. Dios es el que da la misericordia, el amor, el perdón. Nosotros tenemos que dar a Dios nuestra gratitud, un arrepentimiento genuino. Tenemos nosotros que venir a Él. Dice que por medio de las palabras de Dios nos ha dado preciosísimas y grandísimas promesas para que por ellas llegamos a ser partícipes de la naturaleza divina. Queremos ser parte de la familia de Dios. Tenemos que ser parte de la familia en una naturaleza divina, no en la naturaleza que vemos, no en el mundo, sino en la palabra fundada a través de las Santas Escrituras y manifestada ahora en este tiempo a través del Evangelio de Cristo. Mi amigo, mi hermano, dice aquí, dice lo siguiente: por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ella lleguemos a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que en el mundo hay a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia en esto mismo, añadir a vuestra virtud, dice, verdad, a la verdad conocimiento, al conocimiento dominio propio, y al dominio propio paciencia, y a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Estas son las cosas que debemos de aprender en el conocimiento de Dios. Estas cosas son las que Dios habla a nuestro corazón. Habla verdad, habla virtud, habla conocimiento, habla dominio propio, habla paciencia, habla piedad, habla afecto fraternal y habla amor. Esto es lo que Dios quiere, que a través de su palabra tengamos y atesoremos esta palabra de verdad y de justicia. Nadie que no tenga a Cristo tiene esto. Nadie. Pero si nosotros tenemos a Cristo, podemos tenerlo todo. Ciertamente dice la Escritura que Dios hizo al hombre en gran manera bueno y puso eternidad en su corazón. Pero toda esa identidad se perdió, mi amigo, mi hermano. Y ahora quiere Cristo que vengamos y recobremos lo que el enemigo nos quitó. Y Dios a través de Cristo nos los regresa. Nos da ese poder y esa autoridad de tomar la bendición que viene de lo alto. De aprender ese conocimiento que nos lleva a la vida eterna. De aprender que somos sus hijos, que somos árboles plantados junto a corrientes de agua y que damos el fruto a su tiempo y que nuestra hoja no cae. Nos ha hecho renacer en una nueva esperanza viva, por la cual ahora podemos tener un conocimiento pleno de la verdad, de una justicia manifestada a través de Cristo.
Porque la justicia de Dios se manifiesta a través de Cristo por medio de la fe. Porque no hay justo ni siquiera uno. El hombre cree que es bueno. Dice ahí, al hombre le parecen perfectos sus caminos. No le hago mal a nadie. Es sabio en su propia opinión. Pero Dios no quiere que seamos sabios en nuestra propia opinión. Dios quiere que seamos nosotros sabios en el conocimiento de su palabra, en lo que Él habla a nuestro corazón. No nos engañemos. Dice, Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Y entonces tenemos que aprender a sembrar lo que por naturaleza Dios ha puesto en nuestra vida. A hacer misericordia, a hablar verdad con nuestro prójimo, a aceptar que Cristo Jesús es nuestro Salvador. Sin Cristo estamos solos, con Cristo tenemos todo. Sin la palabra de Dios vivimos en tinieblas, pero con la palabra de Dios dice que vivimos una vida llena de luz. Porque la palabra de Dios dice, es lámpara a nuestros pies, lumbrera a nuestro caminar. Cristo dice, yo soy la luz verdadera que alumbra a todo hombre. Yo soy la luz. El que en mí permanece no tendrá tinieblas en él. Tenemos que venir a Cristo. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y sobre mí. Y que por ello nos venga paz. Y que la misericordia de Dios triunfe sobre el juicio que viene sobre los hijos de desobediencia. Pero nosotros ponemos nuestro corazón para obedecer y escuchar esta palabra y ponerla por obra. Este es su programa, Camino de Salvación. Y en el camino de salvación, Cristo Jesús, esperándonos para darnos vida y vida en abundancia. Sí. Amén.